Buenos días, yo soy Manuel Fernández, soy el responsable de analítica aquí en Northware y estoy aquí con Genaro Sí, ¿qué tal? Soy Genaro Rodríguez, director de de Northware. Norse. Y vamos a tener una plática, discusión, creo que va a ser como más bien este foro para poder ver cómo viene la transformación digital, sobre todo cómo viene la transformación digital para los próximos años, apalancada por la inteligencia artificial y qué cosas estamos haciendo aquí en Northware para poder llevar a un buen lugar, ¿no? El tema de inteligencia artificial, lo cual nos lleva como a la primera pregunta, primer tema que queremos abordar, que era, pues, ¿qué hemos hecho hasta ahorita en general de la inteligencia artificial en Northware? ¿Cómo lo hemos ido abordando? Muy bien, gracias Manuel. Este, a ver, en Norway hemos hecho varias cosas. Hemos tratado varias formas de abordar este tema de IA, aunque creo que la IA está un poquito más en el aire, todavía no tan aterrizada desde el punto de vista comercial, realmente entregarle a un cliente un producto. Un caso de uso, A ¿no? un caso, digas, aquí está tu inteligencia artificial ¿Y para qué sirve? Ajá. creo que son muchos componentes, porque empezamos, comenzaste la plática diciendo de transformación digital. Hoy tenemos clientes que sí nos están pidiendo IA, pero estamos implementando Claro, RPs. claro. Entonces estamos sentando apenas las bases de dónde vive el set de data de una empresa. Que se Que se consume o que se consume o que pudiera se pudiera consumir a consumir través a través de de inteligencia inteligencia artificial artificial y creo que hay un buen punto ahí, ¿no? Es inteligencia inteligencia artificial artificial generativa, porque generativa, es lo que porque está es lo de que está moda. de moda. Bueno, no de Bueno, moda, pero no, es lo que pero es se está invirtiendo ahorita, ¿no? ¿no? Así es. Este, Sí, o sea, nos están pidiendo temas de implementar RPs, CRMs, desarrollo a la desarrollar medida. a O sea, medida. todavía siguen en su camino de transformación digital más tradicional, Ujú. por ponerle un ejemplo, por mencionarlo así. Norway, que hemos hecho desde hace algunos años, nos hicimos socios de un centro de inteligencia artificial aquí en el Monterrey IT Cluster. Estamos sentados aquí en Apodaca, cerca del aeropuerto. Aquí hay un centro de inteligencia desde hace algunos años. Pero ahí la visión era más temas de crear inteligencia artificial como desde cero, de alguna forma, consumiendo sí algunos componentes de IA, pero más como concepción de un proyecto de cero de IA. Y ha sido complejo, obviamente, porque hacer eso eh, es como, yo digo a los clientes, es como desarrollar software desde cero. Debe ser, claro. O sea, le tienes que explicar tu negocio a a un grupo de artistas, ¿no? Porque la verdad es que el ingeniero en tecnología es más como un artista, ¿no? Y luego funciona también como una sinfónica, ¿no? O sea, tienes varios players Y hay que y hay que agruparlos, que toquen dirigirlos, dirigirlos, cuadrarlos, sí, etcétera, claro. ¿no? Entonces, y explícale tu negocio en 2 horas para que entiendan qué es lo que quieres y que el producto sea lo que realmente estás esperando. Entonces, es altamente complejo. ¿Qué hemos hecho en Norway? Como ustedes saben, somos un partner de Microsoft. Eh, desayunamos, comemos y cenamos Microsoft. herramientas Microsoft. Y pues tenemos una alianza muy fuerte con ellos y obviamente hoy estamos muy alineados a la oferta de IA de Microsoft. Una marca que se empezó a poner seria en el tema de IA, sobre todo haciendo una inversión muy importante en OpenAI, ¿no? Hace unos años. Y lo que viene haciendo Microsoft es viene inyectando la inteligencia artificial a sus productos, ¿no? Entonces hoy seguramente habrán escuchado a Copilot. Entonces, nosotros como partner tenemos que estar en ese juego, ¿no? Decir, el cliente está pidiendo algo de IA, normalmente aquellos que están montados en el ecosistema Microsoft, su camino lo empiezan con el tema de Copilot, ¿no? Y eso es un buen inicio, ¿no? En la parte de Copilot veo justo uno de los requerimientos que más nos llega es Ujú, pues, cómo uso Copilot para Power BI, ¿no? Power ujú. BI, digamos que es otra de las herramientas más potentes que llega a tener Microsoft. Llega a tener una de las herramientas más potentes que tiene Microsoft porque es la suite de BI que es estándar de industria en el mercado. Ahora, ¿cuál es el gran reto que llegamos a tener con los visualizadores?
o con la analítica en general es que quien consume datos no siempre sabe cómo hacer las preguntas adecuadas o cómo poder interpretar la información para sobre eso tomar las decisiones, ¿no? Y eso nos lleva a que en muchas situaciones haya, o por un lado, infoxicación, ¿no? Información de más, N cantidad de reportes, 30, 40 vistas de un reporte, o por el otro lado, insuficiencia, no me refiero a que no haya reportes, pero a lo mejor no están los indicadores o no están los datos que se necesitan para tomar decisiones. ¿Dónde entra Copilot aquí? Que es algo que nos piden mucho los clientes alrededor de estas necesidades y es, ¿cómo puedo utilizar Copilot para que hagamos las preguntas adecuadas a los datos y estos te desplieguen la información que necesitas como la necesitas en las gráficas, en tendencias, en indicadores? Y una vez hecho eso, ¿qué recomendaciones nos puede dar la inteligencia artificial? Entonces, ahí, ahí creo que es un buen hito, ¿no? Porque hoy por hoy lo que Copilot, lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer muy bien es a formular mejor las preguntas, a poder averiguar qué nos dicen los datos, a poder entender cuál es la situación actual, el contexto de esos datos en que está funcionando. Pero donde viene la complejidad, que es como el paso al futuro, y eso lo platicaremos un poquito más adelante, es cuando tú le pides a la inteligencia artificial que te dé la recomendación, o sea, que te diga, ok, a partir de esta tendencia, o a partir de este pronóstico, o a partir de este indicador, qué es lo que tengo que hacer para poder mejorar mi operación, para poder mejorar mi desempeño. Y eso, por ejemplo, si tú lo ves de una forma diferente, ¿no? Pero eso es algo que la inteligencia artificial todavía no está ahí. No, no estamos ahí, son los primeros pasos, de alguna forma. Si lo piensas en términos muy simplistas, como bien lo dices, hoy nos han dado la oportunidad de preguntarle a este mundo computacional de manera natural, con un lenguaje natural. Yo le pregunto algo, la máquina lo interpreta, esa pregunta la entiende y hace su exploración en el universo de datos que hoy están en un chat, por ejemplo, inteligente, como un ChatGPT o de alguna otra marca, va y analiza en el Internet qué es lo que encuentra, interpreta y regresa un resultado. O, como bien dices, en los datos de tu propia empresa, ¿no? O en la operación de tu empresa. Exacto. La operación de tu empresa está ahí en la data y le empiezas a preguntar cosas a tus datos. Sin embargo, falta un poco más para llegar al punto que comentas. En algunas otras industrias ya tienen bastantitos años haciéndolo. Se me viene a la mente, por ejemplo, máquinas inteligentes, Sí. ¿no? O robots que reaccionan ante condiciones. Industria, lo que es como industria 4.0, ¿no? Exacto, Líneas de ensamble. exacto. Exacto, con diferentes variables, la máquina toma decisiones en su proceso productivo y hace los ajustes como si tuviera un cerebro, ¿no? Cuando antes tú programabas un robot y iba de punto A a punto B ejecutando la misma tarea múltiples veces o millones de veces con una exactitud, pues ahora sí tienen esa condición de poder modificar su comportamiento por cualquier Claro, variable que ellos midan. sí, claro. Creo que hay mucho avance también. Hoy nos dan al humano esa oportunidad de empezar a preguntarle de manera distinta a los datos. Hoy, digo, no es tan, no es exacta la ciencia por ahora, pero ese es el camino por donde Pero está estamos. entrando. Y eso creo que nos puede ayudar a redondear como este primer punto de qué estamos haciendo aquí en Northware para traer la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas, pues, es obviamente implementamos con excelencia los servicios de Microsoft, pero otra cosa más, y es más em, como con mucho fondo, es que a la hora de implementar Dynamics, ¿no? En nuestro ERP y el CRM, estamos asentando las bases justamente para que la inteligencia artificial al cabo de tiempo pueda dar mejores respuestas. Entonces, Funciona. funciona. Sin esa data no funciona. Sin esa data y sin esos procesos Así también es. no funciona. Entonces, una de las cosas que hacemos muy bien aquí, que buscamos hacer muy bien aquí es no solo contextualizarle y darle a nuestros clientes y a nuestros socios el cómo puedes utilizar la inteligencia artificial, pero también ayudarles a asentar esas bases, que es desde donde parte en realidad la transformación digital, asentar esas bases para que más adelante pueda aprovecharse al máximo el tema de transformación digital, de Digo, la a ti inteligencia artificial. te ha tocado muchas veces, ¿no? Llegan con nosotros clientes. Sí, hoy creo que desde la perspectiva interna de una empresa no me quiero quedar atrás, quiero estar en temas de inteligencia artificial, pero no sé cómo, No sé muy bien qué. no sé qué hacer. Y normalmente
nos toca llegar y encontramos un universo de data que requiere muchas manos todavía. Requiere hacer limpieza, requiere hacer orden, requiere hacer muchas cosas. Porque al final del día, pues la inteligencia artificial se basa en datos. Sí. Y sin eso, como dices, no sientas esas bases. En el área de Manuel sí somos un poco más agnósticos porque no, aunque sí empujamos temas Microsoft, lo que le toca también a Manuel y a ti es, tú vas al origen del dato. Sí. Y en donde vamos con empresas que están montadas en GCP o en AWS, donde sea, o on-premise, pues ahí tenemos que ir al origen del dato, ¿no? Y trabajar con lo que se tiene. ¿No? Que esa es otra cosa también que es bien importante, es los datos nunca viven descontextualizados, los datos viven siempre en un contexto de un proceso o de una operación empresarial. Y si uno pretende sacarle el mejor provecho posible a los datos, pues tienes que entender ese contexto, qué operaciones describen, qué procesos atienden, qué decisiones se toman al respecto sobre esos procesos, que es como la parte del corazón, ¿no? De analítica. Entonces, para resumir el primer punto que hemos hecho en Norway, para nosotros era un paso muy natural, eh, aunque ya veníamos viendo temas de Machine Learning, etcétera. Sí, creo que al final del día quien va a ir ganando más mercado es aquella marca que ponga a disposición de los usuarios finales la inteligencia artificial de una forma más comestible. O sea, yo me como la inteligencia artificial más fácil. Y entonces para nosotros era muy fácil montarnos en el set de productos de IA que Microsoft viene ofreciendo, porque le está inyectando inteligencia artificial a los productos que vendemos, ¿no? De forma transversal. Así es como una plataforma, ya no vende productos, ahora es como un ecosistema de aplicaciones, es una plataforma conjunta. Y bueno, ese es el primer paso. Estamos ahí Es el primer paso. ofreciendo. Sí, digo, nos hablan, Microsoft nos habla, dice, ¿y cómo vas con la oferta de Copilot, no? El primer Copilot que lanzó fue Microsoft 365, que es Office, los que no conocen ese nombre. Y bueno, nos piden licencias y la implementación de Copilot, etcétera. Y en eso vamos, ¿no? Y en eso vamos. Y eso nos abre justo como a la segunda cosa que queríamos platicar, que son las tendencias o qué cosas empiezan a emerger a partir de estas implementaciones. No, a partir de lo que vemos en el mercado, porque también hay varias cosas, creo, que eso lo platicamos en otra mesa que van a poder ver en nuestras redes sociales también, pero vemos que hay muchas tendencias o muchas cosas que si bien no llegan todavía a América Latina, a México en particular, ya están en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas y para arrancar ahí, no, una de las cosas que vemos que sucede en otras partes del mundo que se empieza a adoptar aquí es avances en aprendizaje automático y en tomas de decisiones muy basadas en datos, muy basadas en una disciplina de métricas, una disciplina de reportes, y no decisiones basadas en el feeling o no decisiones basadas en la experiencia, que si bien es muy valiosa, sigue estando sesgada a la percepción humana. Entonces, Sí. creo que ahí el siguiente punto es eso, ¿no? ¿Qué tendencias vemos que vienen con la parte de inteligencia artificial y analítica para esta toma de decisiones? A ver, creo que la analítica ya es donde más avance hay. De alguna forma, las empresas vienen utilizando analítica desde hace mucho. Eh, para mí, y a mí me gusta explicarlo así como en términos muy simplistas, como que hay empresas que tienen sus bases, tengo la data bien armada, bien estructurada, de ahí puedo hacer analítica, es decir, analizar mis datos de alguna forma. Cuando quiero empezar a ver un poco el futuro, la parte más prescriptiva, pues ahí empezaban a tocar algo de algoritmos. Por ejemplo, el caso de un e-commerce, ¿no? Que ya tiene muchísimos años, hoy pues tú entras a un e-commerce y agarras un producto, y lo que entendieron las empresas es, oye, este producto, normalmente cuando compran este producto también compran estos otros, entonces ahora te hacen Sí, un un bundle, bundle. decir, oye, mira, el 80% de la gente que compra ya también compra este, ¿no? Pues eso es más analítica, eso ya tiene muchos años. Lo que faltaba es como el loop. Es decir, Completamente. si yo ya tengo la analítica, ¿cómo le hago para que mi sistema sea inteligente y en base a este comportamiento de datos Me sigue recomendando. me empiece a pensar de manera proactiva y me empiece a ofrecer otro tipo de cosas? Entonces, ese loop, yo le llamo loop
ese loop inteligente, es lo que empieza a llegar con IA. Claro. Pues eso es Claro. lo que estamos viendo. Sí estoy viendo un montón de oferta a nivel mundial de muchas herramientas de IA, muchas, ¿no? Empezaron con la generación de contenido. La creación de contenido, le das un texto y te hace ahora Y te hace lo que el quieras. copy o te hace Te hace el copy, te hace el podcast, te hace te hace el claro. artículo, te hace el post. Pues sí, ahí yo veo muchísima oferta. La complejidad desde el punto de vista corporativo es muchas de esas herramientas no están pensadas para un mundo corporativo. Están pensadas más para exposure hacia afuera, es una campaña de marketing, Sí. bla, bla. Lo interno, lo que genera valor más hacia mi organización, ahí es donde está un poquito más retrasado. Sí, Sí, y y eso tiene tiene una implicación implicación muy grande, creo, aquí no en sé, en México, y México, y es es que ese que ese proceso proceso interno interno se sigue llevando de forma muy manual en muchas de las empresas, ¿no? Que es Que es donde donde nosotros nosotros con la con la implementación de implementación de Dynamics, Dynamics, con la implementación de los RPs, RPs, podemos podemos sistematizar los sistematizar los procesos procesos y a y a partir de esa partir de esa sistematización, sistematización, pues se se monta una monta capa una arriba capa y tienes arriba y tienes inteligencia inteligencia artificial artificial generativa para generativa poder para poder preguntar lo que preguntar está lo que está pasando, pasando, pero al pero al final final mucho de ese lag lag tiene que ver con un con un paso paso anterior a la anterior a la inteligencia inteligencia artificial, y artificial, es y es muchos muchos procesos procesos sistematizados, más bien más muchos bien muchos procesos no procesos están no están sistematizados, muchos sistematizados, muchos procesos se procesos llevan se a llevan a mano, mano, muchos muchos procesos se procesos se llevan en llevan la en la cabeza o en cabeza el o en el conocimiento conocimiento de de los los expertos de expertos. las diferentes industrias, y no viven en alguna plataforma o no viven en alguna herramienta que te permite tener, pues eso, trazabilidad, observabilidad, orden, ajuste. Entonces hay una dependencia grande, hay muchos retos ahí, pero hay una dependencia grande de personas, hay muchas cosas que no entiendes por qué pasan o cómo pasan, hay muchos usos alternos, ¿no? Hacemos mucho la broma aquí de que se tiene tu RP para poder hacer tu proceso, y aparte tienes el Excel para poderlo cotejar de forma personal, ¿no? Y nada más alimentas el RP como parte de la tarea, que no es el deber ser, ni el ideal, ni lo adecuado. Me acordé de tengo un cuñado que es especialista en data y su lema siempre es la herramienta más poderosa de la data es el Excel. El Excel, claro. Claro, Sí, claro. todo termina en Excel. Todo termina en Excel. No es como la broma de que el sistema financiero mundial está sostenido sobre el Excel. Exacto, sí. Exacto. Sí. No tiene idea, no tiene idea de la cantidad de empresas a las que llegamos que nos dicen, es que tenemos analítica avanzada. Y tienen un montón de Excel. Tienen un montón de Excel. Sin hacer menos, a ver, y esto es sin hacer menos a las empresas, ¿no? Al final, Excel es una herramienta tan potente porque es muy flexible, porque ya está muy permeada en el mercado, pero o sea, hay parte, y de eso nos lleva otra vez a la parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no le podemos sacar más provecho, porque estamos retrasados en algunos procesos internos. Pues porque seguimos con cierta inercia de operación que se tiene de los últimos 20 años, que cambiarla puede ser muy complicado. Sí, digo, los cambios, a ver, la tecnología es compleja, ¿no? Digo, por eso a nivel mundial hay una falta de recurso humano, que es una práctica compleja y hay poca gente en la industria. Y lo pongo, eh, y lo pongo en estos términos. Hace muchos años se acuñó el término, por ejemplo, de RPA, o Robotic Process Automation. Digo, a ver, la humanidad tiene bastantitos años tratando de automatizar muchas tareas, ¿no? Y decir, oye, bueno, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por automatizar procesos repetitivos o tareas repetitivas. Pues el RPA está bastante casado con la inteligencia artificial, pero no es inteligente. Pero no es lo mismo, ¿no? Lo mismo, porque tú configuras una serie de pasos y lo haces de manera repetitiva sin que ya esté una persona detrás de ello, pero no es inteligente. Es decir, si tú le pones una pantalla a una RPA, pues el RPA no hace nada. Hasta que tú le digas, mira, te tienes que mover de aquí para acá y luego hacer este paso, etcétera. Y no aprende tampoco, ¿no? Y no aprende. Es cíclico. Ajá. Si tú le dijeras a la RPA, oye, aquí está esta pantalla y dime qué es y qué puedes hacer con ella y enséñame, pues el ideal sería, mira, estás aquí en una pantalla para generar una orden de compra, para pedirle a tu proveedor. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el ítem, el SKU, buscar el precio, si tiene descuento o no, generarla. A lo que voy es, tenemos muchos años tratando de automatizar tareas repetitivas. Hoy con la inteligencia artificial, pues sí se abre el panorama de manera interesante porque pues empieza a tener inteligencia en los sistemas, ¿no? Que hoy a lo mejor no es tan
perfecta y exacta, tiene sus márgenes de error, pero hacia allá vamos, ¿no? Que eso es como el punto interesante de este tema, ¿no? No sé, platicamos ahorita, una de las cosas que platicamos ahorita es la complejidad de la tecnología y de su uso y cómo estos procesos internos en las empresas muchas veces no están estandarizados por falta de una plataforma, un proceso, y eso nos lleva a la pregunta de, bueno, la inteligencia artificial generativa, ¿cómo tiene o cómo aborda esta transformación de procesos o esta adopción de herramientas para hacerlo pues más fácil, para hacerlo más equitativo también, ¿no? Porque también ya no requieres un perfil a lo mejor que sea tan experto técnicamente o tan experto en, o sea, ya sea en la herramienta o en el lenguaje de programación y te permite que quien tenga la especialidad de industria o la especialidad de parque pueda utilizar mejor la herramienta. Y un ejemplo muy burdo de ello sería, ahorita que mencionábamos el tema de Power BI, por ejemplo, eh, creo que hoy le falta un poquito de madurez, pero eso es para allá vamos, ¿no? Antes en la empresa tú necesitabas un reporte directivo o un famoso dashboard para ver alguna métrica de operación o lo que tú quieras. Pues era muy lineal el proceso. Oye, yo soy el experto de industria, estoy en la línea de producción y necesito poner un dashboard para que mi operador vea X, Y parámetro y sepa si le falta producir, si no le falta producir, si lo que tú quieras. Y antes era, bueno, pues voy con área de sistemas, hablo con ellos, oye, fíjate que necesito un reporte así, con esta métrica, me lo hacían, se tardaban, Te dan un ticket. te daban un ticket, le daban seguimiento, me presentaban el dashboard, si no tenían una metodología de desarrollo, etcétera, llegaban con el dashboard y yo volteaba y decía, no es lo que yo espero, otra iteración y así lo vamos, ¿no? Y al final ya te entregaban tu dashboard después de 6 meses y genial, eso es lo que necesito. Ahora se abre la oportunidad, como bien dices, de que el experto, el que esté en la línea, le pregunte a un Power BI, por ejemplo, oye, me gustaría crear un dashboard que incluya estas variables, que haga la comparativa en tiempo o en fechas o contra el día de ayer o contra el mismo día del año pasado, lo que sea, y que la herramienta me produzca ese reporte Lo más cercano posible. Ese sería el siguiente gran paso de inteligencia artificial. Hoy en día, Power BI ya incorporó Algo de esto, ¿no? algo de esto con Copilot para Power BI. Y hacia allá vamos. Le estamos dando el poder al usuario de platicar con los datos para que produzcan temas que le ayuden a la misma operación. ¿Y qué tanto ves la probabilidad, digo, es como el escenario fatalista, pero qué tanto ves la probabilidad de que este ingeniero en algún momento deje de estar como intermediario y sea el director el que le pregunte directamente al Power BI, oye, necesito un reporte con esta gráfica así, estos histogramas así, esto? ¿Sabes que eso pase? ¿Ves que eso pase? Y si sí pasa, ¿es más pronto que tarde o es algo que tiene implicaciones de fondo más? Sí lo veo pasando, creo que falta tiempo para llegar a ello. Es el famoso concepto de los ciudadanos desarrolladores, ¿no? O los citizen developers, que estas grandes marcas, a ver, ¿qué hacen las grandes marcas de tecnología? Oye, no tengo ingenieros. Y al no tener ingenieros, pues no puedo vender más porque no puedo implementar más, ¿no? Entonces mi proceso, mi crecimiento natural se ve mermado por una falta de ingenieros. Es la realidad. Oye, ¿cómo le hago? Por un lado, para que sea un caso de negocio redituable, y por otro lado, ¿cómo le doy al mundo la herramienta para que haga uso de esta tecnología más rápido y que sea de valor para ellos, ¿no? Entonces, están empujando para que estas herramientas escuchen en un lenguaje natural al ciudadano y que construyan, Y que a partir de eso interpreten y construyan lo que se necesita. soluciones tecnológicas, ¿no? Sí, ¿no? Y eso puede ser desde los dashboards que estamos platicando ahorita, pero también podemos llegar a aplicativos, ¿no? Sí, sí. A herramientas aplicativas, a procesos. Sí, procesos. ¿Y eso cómo nos llevaría, bueno, nosotros que somos expertos implementando RP, cómo nos llevaría a esto, al RP? O sea, una vez que tengamos esa parte, esa capa de inteligencia artificial que permita entender e interpretar instrucciones,
¿cómo vemos que se liga con el ERP, con Dynamics? Ahí sí lo veo mucho más complicado. O sea, para implementar herramientas de este tipo de negocio, ¿sí? No veo que pase un proceso automatizado. Sin duda, vas a necesitar la guía de expertos porque el proceso, aunque al final del día termine en una herramienta que termina siendo utilizada por usuarios finales, Y es configurable la herramienta en teoría. sí, claro. O sea, el RP no lo quiero decir, Parametrizable, es parametrizable, no quiere decir que se implemente en todas las industrias, pero en múltiples industrias, ¿no? Pero el proceso para llegar a la implementación final es bastante humano. O sea, necesitas de humanos que entiendan los procesos de negocio core, las necesidades para poder. las necesidades del negocio, que algún consultor, un consultor funcional, un desarrollador, un experto, entienda ese proceso, cómo se traduce ese proceso de negocio que a veces es platicado. Te llegas a una empresa y, oye, ¿cuál es tu proceso productivo? Tal, oye, ¿lo tienes documentado? No, No. no tengo ni un diagrama, nada. Bueno, hay que hacer toda esa chamba. Y esa chamba, pues, Sí. necesitas ligar muchas cosas. Requiere de un humano. Requiere un humano. Y ahí sí lo veo bien complicado. Por ahora. Y eso es para la implementación. Y para el uso, Bueno, ya que tiene la implementación hecha de la herramienta, ahí sí creo que el siguiente paso es la herramienta va a estar preparada como si fuera un sistema vivo, es decir, como si te hablara. Yo le voy a hablar en lenguaje natural, le estoy hablando a mis procesos o a mis datos y me va a arrojar un resultado. Va a interpretar lo que yo estoy diciendo, lo que quiero, va a ir a analizar en el ecosistema de tus datos y de tus procesos ya configurados y te va a empezar a hablar a ti y te va a hacer recomendaciones, etcétera. Por ponerte un ejemplo así, imagínate una línea de producción o una cadena de suministro completa, en donde la cadena de suministro se convierte en ese sistema que está implementado al final, después de un proceso muy largo, pero que está ahí, que vive y que vive todos los días, porque hay procesos que se ejecutan diariamente, y entonces te empieza como a hablar a ti, negocio, y te dice, oye, creo que voy a empezar a tener problemas con mi materia prima, con mis inventarios. Estoy teniendo problemas en la línea de producción tal, veo una merma, veo un tiempos muertos y te empieza a hablar. Ahí sí creo que la inteligencia artificial va a estar tan avanzada que la empresa prácticamente va a poder hablar con el sistema de manera natural. y eso nos lleva muy bien, digo, nada más para redondear un poquito, eso nos lleva muy bien al siguiente tema, ¿no? Acá nos platica que es la parte de cuáles son las expectativas infladas que existen a partir de la inteligencia artificial. Pero bueno, antes de pasar ahí, creo que una de las últimas cosas que me gustaría a mí poder abordar es un reto que vemos mucho aquí en Northwell cuando vemos con los clientes, y es que la información y los procesos existen hoy en silos. Existen en diferentes áreas, a lo mejor con diferentes responsables, con información particular de cada quien. Y ahí uno de las innovaciones más interesantes que ha hecho Microsoft es el concepto de Microsoft Fabric, ¿no? De Data Fabric, como un lugar integrador en donde se puede tener los datos de la empresa, se pueden consultar, se pueden disponer, se pueden administrar, y no solo eso, se pueden administrar los diferentes aplicativos que existen dentro de la empresa. Porque uno de los retos más grandes que tenemos es que las diferentes áreas, ¿no? Del inventario, supply chain, al inventario, a órdenes de compra, Al cliente, al al cliente, e-commerce. al e-commerce, al reporte del director, Claro. surgen diferentes transformaciones de datos. Surgen diferentes generaciones de datos, o sea, no generación de generación, pero construcciones o creaciones de datos, transformaciones de datos suceden, ¿no? Y muchas veces esa trazabilidad o ese linaje se pierde. Y en Microsoft Fabric tenemos un lugar para poder disponer y saber qué es lo que está pasando con toda esa información. Ahora, Que ahora que le llaman ahora ¿qué? One Lake. One Lake o lo que era la transformación de Data Lake. Exactamente. Pues, es decir,
tener todos tus datos así en un mar de datos, En un ¿no? mar de En una datos. misma... Y una de las cosas más interesantes que vemos con esta tecnología es cómo de los diferentes áreas productivas, por ejemplo, de inventario, que el dato existe de una forma, de una explosión de materiales quizás, se consolida en una orden, que se consolida en un SKU que está en tienda. Esa transformación sucede o puede suceder en esta herramienta y eso lo vuelve muy interesante. Ahora, la complejidad ahí pues, es ver al final o tener esa visibilidad y ese entendimiento de todas esas transformaciones para tomar decisiones. Claro. No, y a ver, en el mundo ideal, y lo hemos platicado muchas veces, y hay un ejemplo que me gusta mucho, cuando lo platicas, es el tema del el ID único del cliente, ¿no? Exactamente. Tienes un cliente que se llama Juan, que va a la tienda a comprarte algo, pero ese mismo Juan está comprando también vía tu e-commerce. Y a lo mejor ese mismo Juan también te compra vía alguna aplicación de un tercero o lo que sea. Y Juan tiene un ID distinto en todas las bases de datos, ¿no? Ese es un ejemplo. En el mundo ideal sería, oye, yo quiero hacer mi producción basada en órdenes, no necesariamente en pronóstico de venta, porque eso le vas a fallar. Siempre, el 100% de los casos le vas a fallar. Y entonces empiezas con temas de merma, inventarios obsoletos, lo que tú quieras. ¿Cómo le hago para que desde la última cadena, el que me compra, me pide, yo lo lleve por toda mi cadena de suministro hasta la materia prima para producirlo, eso que me pide y entregárselo, ¿no? Porque ahí tendrías ahorros masivos. ¿Cómo hago yo para conectar todo ese mundo? Ahí es donde están los retos, ¿no? Porque tienes, como dices tú, generación de datos o subgrupos de datos que se generan a base de diferentes sistemas de información. De la operación. Tienes el punto de venta, tienes el e-commerce, la aplicación. aplicación, tienes tu... El e-commerce o la aplicación de terceros. Claro, tienes tu data warehouse, tienes tu sistema de manufactura, o sea, y no se hablan. Y ese es un problema. El mundo ideal sería conectarlos todos y que el mismo sistema, una vez que esté conectado, empiece a tomar, con este tema de aprendizaje, inteligencia artificial, empiece a tomar decisiones basadas en datos y no en la intuición o la la experiencia. intuición, exacto, y tener una empresa mucho más eficiente. Eso creo que es el futuro. Creo que sí es posible lograrlo. Nos falta mucho, pero para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. Así es. Entonces eso nos ayuda a cerrar este segundo tema de cuáles son las tendencias que vemos, ¿no? Aquí en Northern en cuanto a la operación y el uso de la inteligencia artificial y nos lleva, creo que al siguiente granito que hemos platicado muchísimo también, que es los mitos asociados alrededor de la inteligencia artificial o el hype alrededor de la inteligencia artificial. Y es que una de las cosas que más nos sucede, y cada vez nos sucede más también, es que la inteligencia artificial se le asocia a cierta expectativa, un poquito como una bola de cristal o como si fuera una automatización o como si fuera una simplificación. Y esto lleva a hacer inversiones mal dirigidas, ¿no? Esto lleva a, cuando menos, faltas de expectativas o expectativas no cumplidas. Cuando más, o sea, inversiones que pueden ser costosas para las empresas, en recursos, en dinero, en lo que tú quieras, y no necesariamente acaban en algo bueno. Entonces, A ver, yo lo que te diría ahí y le diría a la audiencia es cuidado y con paciencia. Es decir, yo entiendo, si yo fuera un director de tecnología en una empresa, yo estaría preocupado por quiero que la empresa a la que pertenezco utilice inteligencia artificial. Y eso hace que de repente se tomen decisiones apresuradas en, ya quiero estar ahí, porque al interior de mi empresa quiero, como dicen, cacaraquear, de que ya estamos utilizando inteligencia artificial, bla, bla, y no se analiza bien porque se ve que la competencia va súper rápido y me va a ganar, bla, bla. Yo les diría, cuidado y con paciencia, o sea, hagan el caso de negocio más estructurado y no necesariamente por un deseo de ya quiero estar ahí, pues. para entender, ¿no? Sí, exacto. O sea, todavía hoy es complejo entender cómo la inteligencia artificial va a jugar en mi organización, En mi industria en mi industria. y con los procesos que yo quiero, ¿no? Que eso lleva como a la pregunta más importante de los casos de negocio, creo que es, para muy simple, pero es ¿para qué? Sí, ¿Para qué? ¿Quieres inteligencia artificial porque el de enfrente tiene inteligencia artificial? ¿O quieres inteligencia artificial porque ya identificaste un proceso o una serie de procesos
Y también en el contexto en el que vive, porque ayer lo platicábamos, Manuel y yo, de las bombas de gasolina, ¿no? Las gasolineras. Pero no tiene nada que ver con inteligencia artificial, tiene algo que ver con inteligencia en la bomba, ¿no? En Estados Unidos pues, ya no hay despachadores de gasolina desde hace muchos años. En México, pues, realmente las bombas que utilizamos pues, son inteligentes, o sea, Tú los puedes vamos, aprovechar sin ningún claro. sí, yo me puedo bajar, le pico, le pongo ahí cuánto quiero, cargo y me voy. Pero el contexto en el que vivimos no lo permite. Entonces, hice una inversión, ¿no? De una bomba no inteligente, pero automatizada, que al final del día, o sea, me explico, no le estoy sacando el No. provecho porque no tuve ningún ahorro de ningún tipo, etcétera. Entonces, pues sí, paciencia y analizarlo bien. Hoy lo que vemos mucho es mucho enfoque en inteligencia artificial para ser más productivos y eficientes a la fuerza laboral. Exactamente. O sea, ahí estamos ahorita. No sé cómo lo ves. No, es completamente de acuerdo. Aunque la primera parte de la inteligencia artificial es muy interesante, ¿no? Porque lo primero que hizo muy famoso, creo, la inteligencia artificial generativa fue toda esta generación de contenido, imágenes, tipo con DALL-E, videos, o un poema, o chistes, o prompts, ¿no? Las diferentes pruebas de creatividad. O sea, no quiero simplificarla, pero las diferentes pruebas de creatividad humanas que a partir de la curiosidad nos generan. Aquí en Northwell vemos que en realidad el uso que se le da a la inteligencia artificial, ¿no? Es para ser más eficiente la empresa, para tener procesos más ordenados, para tener procesos mejor llevados y tener una ejecución más y tener una rápida. ejecución más rápida. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros reclutamos mucho personal, mucha gente, muchos ingenieros. Y desde el año pasado nos pusimos la misión de tratar de responder más rápido a los requerimientos de nuestros clientes. Hoy nos hablan y nos dicen, oye, me gustaría contar con un ingeniero de tal característica y tenemos una base de datos enorme. Y entonces ahora lo que hacemos es agarramos la base de datos, lo aventamos en una caja negra junto con un perfil, un job description, y le decimos a la inteligencia artificial, analízate estos documentos y dime de todos estos quiénes son los que empatan El perfil más cercano. el perfil más cercano, y luego después termina en un touch point de un humano. Hay una reclutadora Que decide, sí, que claro. decide quiénes sí pasaron el filtro o no y procede a hacer una entrevista más profunda. Pero es un caso muy simple, o sea, no tuvimos que desarrollar un sistema, antes lo teníamos que hacer. Tenemos que desarrollar la inteligencia del sistema, Un macheo, sí, claro. buscar palabra por palabra, etcétera. Ahora la inteligencia nos hace ese análisis más rápido. No quiere decir que nos está arrojando los mejores candidatos o los candidatos perfectos, ¿no? Pero es un buen avance, es un buen inicio para decir, ok, les cargo de estos 10,000 candidatos, les cargo en estos 50, y ahí empiezo a ver, yo a analizar ya más a detalle quién sí aplica, quién no. Y que aplica, y al final hay que hacer la entrevista y el contacto con una Así persona, es. ¿no? Porque no te lo puedes En ver. el caso de desarrollo, por ejemplo, hacemos lo mismo, los chicos están desarrollando, y aunque no utilizamos la inteligencia hoy para que nos genere el código que estamos entregando a nuestros clientes, sí lo que hacemos es, le mandamos a la inteligencia artificial las rutinas, el código, para que nos diga si hay algo mal y cómo podemos optimizarlo, ¿no? Limpiarlo, ¿no? Le da ideas al desarrollador y de ahí él toma la decisión si aplicar esos sugerencias o cambios que está diciendo la IA. Son un par de ejemplos. Ahora, a partir de esos ejemplos, justo, ¿cómo lo recomendaremos? ¿Cómo lo hacemos nosotros y también cómo recomendaremos identificar esas necesidades para poder ahí inyectar ese? Es una buena pregunta. ¿Qué hicimos nosotros al interior? Es en nuestra planeación anual del 2022. Le encargamos a las áreas que hicieran una discusión interna al interior de sus equipos. Tenemos que utilizar por lo menos un componente de inteligencia artificial en alguna parte del proceso de ejecución o en alguna tarea. Ese fue el mensaje, ¿no? Y las mismas áreas tuvieron esas discusiones, regresaron los 3 meses y nos dijeron, oye, tenemos algunas ideas de dónde pudiéramos utilizar inteligencia artificial en nuestro proceso. Salieron algunas ideas, de ahí se depuraron algunas ideas y dijimos,
vámonos Ahí. por esta. Ujú. Implementas algo muy sencillo, tampoco nada rebuscado, para ver si servía. Claro. Y así empezamos a rebotarlo, en algunos no funcionó bien, en otros sí, pero yo te diría, el mensaje fue, utilicemos IA en alguna parte de nuestro proceso. Yo personalmente la utilizo, por ejemplo, mucho en temas de correo electrónico, tengo un montón de correos, entonces la IA me ayuda a filtrar ahí algunas cosas, Qué relevante que no. Y qué qué relevante contestarla, que ¿no? no, que hay que responder, también la sugerencia de, yo creo que respondas esto. Me ayuda mucho en temas, por ejemplo, de otros idiomas, aunque yo hablo inglés y tengo prácticamente toda mi vida utilizándolo, pues sí, perfecciona mi redacción en Claro. inglés, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero así empezamos, llévense el compromiso de utilizar un componente, alguna tarea, algo. En algunas áreas no fue posible, en otras áreas sí fue posible, ¿no? Como estos ejemplos que te doy. Este, Estoy empezando a hacer algo más enfocado al tema comercial. Por ejemplo, cómo hacemos que la inteligencia artificial nos ayude en la parte comercial. Todavía no estamos ahí muy desarrollados, pero ese es el siguiente paso, ser más inteligente en ese proceso. Entonces, Pablo, si pudiéramos extraer aprendizajes de todo este proceso, sería identificar, o sea, creo yo, ¿no? Que podemos identificar qué actividades hoy en las diferentes áreas son Candidatas. candidatas exactamente y qué parámetros podemos utilizar para identificar que son candidatas, ¿no? Uno sería, pues, que sea algo talachento, muchas veces, algo que pudiera ser también fácilmente codificable, o que pudiera ser eh, parametrizado y codificable, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que nos ponías de cotejar perfiles contra los diferentes CVs, es algo que es repetitivo, codificable Así es. Y ahí es volumen, yo te diría. y volumen. Un poquito de volumen. Oye, antes, a ver, tenemos un sistema de reclutamiento donde tiene búsquedas avanzadas, ¿sí? Pero lo que nos dimos cuenta es que el análisis, los currículums, el problema de los currículums, los CVs, es que son chile, tomate y cebolla, ¿no? Sí, O claro. sea, Todos los formatos posibles. todos son diferentes. Entonces, parametrizar todos esos CVs en la herramienta que utilizamos, pues es muy complicado. Pues ahí es donde nos ayuda a hacer este primer filtro, es decir, oye, analiza, lee todos los documentos y nos Y dice, estos de aquí, creemos que estos son los que pueden aplicar a este description. Ese es un caso muy claro de... A ver, no te lleva al punto final donde te dice, este es el candidato está disponible y vas a aceptar tu oferta. Pues eso sería sería lo ideal, pero no sería está ahí, lo ¿no? ideal, pero no funciona ahí, no estamos ahí, no funciona así. Pero por lo menos sí nos ayudó, en lugar de tener que desarrollar todo un sistema nuevo de análisis y demás, tú le dices, oye, analízame estos documentos, dime quiénes sí, o sea, que estoy buscando, no sé si estás buscando edades, si estás buscando locaciones, ¿no? Oye, quiero O encontrar a alguien tecnologías o ciertas. en Nuevo León, con estas tecnologías, idealmente, que tenga 4 o 5 años de experiencia, se lo platicas, analiza y Y te lo da el filtra. resultado. Entonces, pues es un caso muy, muy padre, ¿no? Ahora, eso nos lleva al siguiente hito interesante, que es bueno, cómo evaluamos que tenga retorno de inversión estas iniciativas, porque más allá de que nos sepa o nos suena que pues aquí hay un proceso que puede ser automatizable, o una talacha que podemos delegar a la tecnología o algo que nos podemos minimizar el error humano, Ujú. que pues eso le puedes meter un análisis de retorno de inversiones. ¿Cómo más podemos, en realidad, y esto es mucho para los clientes, ¿no? ¿Cómo más podemos identificar y evaluar qué cosa va a tener un retorno de inversión en cuánto tiempo? Ujú. ¿Cómo se lo ponemos? Porque eso también creo que es una de las cosas que más detiene a las empresas de querer invertir o ex post, ¿no? Una vez invertido en la tecnología, una vez invertido en inteligencia artificial generativa, pues llegan y dicen, bueno, ¿y ahora cuánto me está trayendo este regreso? ¿Cuánta lana más me está generando? ¿O cuánto ahorro me está generando? ¿No? Que ese es uno de los retos también grandes que se tienen con ah, una nueva tecnología que está abarcando tan rápido como es la inteligencia artificial. Yo creo que en ese tema eres más experto tú, que yo. Si me preguntas a mí, yo creo que hoy, eh,
los primeros pasos de inteligencia artificial no están muy basados en qué retorno tengo, más bien en quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Porque si no estoy, entonces entro con ese, El FOMO, ¿no? el FOMO y el miedo de yo sé que mi competencia está haciendo algo con la inteligencia artificial y yo no. Quiero estar ahí, ¿no? Yo te diría, ahorita es más el querer, no el cuánto me va a dar. Pero esa es la siguiente pregunta. Por ejemplo, una implementación muy grande de Copilot, pues sí, sin duda tienes que poner los números en la mesa y decir, oye, y ahí, por ejemplo, las grandes marcas, incluyendo Microsoft, ya tienen algunos estudios, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? Por cada Copilot que tú implementes en tu organización, te va a ahorrar tantas horas, Que se traduce a eso tanto. te traduce en costo por hora, cuántos empleados tienes tantos, y entonces tu retorno lo vas a tener en tanto tiempo, ¿no? Pero donde se complica mucho más es cuando quieres hacer una IA más personalizada, donde la herramienta no existe como tal en un Copilot, y entonces quiero hacer un bot más inteligente, más tailored a mi empresa, y ahí es donde entran más variables, muchas más variables, y ahí sí normalmente las ligan a cuánto más voy a vender, si tengo un ahorro de costos, ¿no? Que puede ser medible. Oye, digo, así lo veían los RPA. Sí, claro. Sí, claro. Oye, yo implemento un robot RPA y eso me va a repercutir voy a ahorrarme dos analistas. Cuentas por pagar o cuentas por pagar, ¿no? O errores O de errores de facturación. facturación. Errores de facturación. Etcétera. Pero ya hay más variables, ¿no? Va a depender del caso de negocio. A ti te toca hacer más esa chamba de retorno. Y uno de los retos más grandes que tenemos justo en ese retorno, y tiene mucho que ver con el comentario que hiciste hace unos minutos, y es con paciencia y con cuidado, ¿no? Porque muchas veces cuando implementas inteligencia artificial generativa o tecnología que tiende a ser más disruptiva, no necesariamente tienes bien claras cuáles son las implicaciones que vaya a haber con las transformaciones del proceso. Entonces, un retorno de inversión no esperado, a lo mejor puede ser que tengas, regresando a la idea de los dashboards, del Power BI, o de los dashboards, de los datos, es una de las implicaciones no esperadas positivas, puede ser que tú tomes mejores decisiones, ¿no? O nuevas decisiones. No tanto que puedas hacer análisis más rápidos, que es el caso de uso inicial, a lo mejor que puede tener Copilot con Power BI, pero que a partir de Copilot tú puedas identificar nuevas tendencias, nuevas áreas de oportunidad, nuevas iniciativas que puedes hacer a partir de los datos justo con la inteligencia artificial, ¿no? Y esa forma es un factor X, que puede ser chico, puede ser grande, pero es esa promesa que tiene la tecnología de forma disruptiva para poder implementarse. Ahora, creo que ahí el mensaje importante a nuestros clientes, a nuestros aliados es: no se dejen llevar a implementar inteligencia artificial por ese factor X. Ese factor X no es el que te justifica el retorno de inversión de la tecnología. El retorno de inversión viene de lo que estabas hablando, de cuánto tiempo podemos ahorrar, cuántos costos podemos minimizar, cuántos errores se dejan de hacer, qué tanto podemos identificar los procesos. Y eso nos regresa otra vez a como las bases, ¿no? Que es tener una disciplina operativa que sea buena. Si tú no tienes conocimiento de cuál es tu proceso, cuál es tu camino de decisiones, qué roles y cuál responsabilidades tienen las personas, es muy difícil, por lo tanto, mapear un proceso, mapear una serie de decisiones, y es muy difícil poder meter inteligencia artificial generativa ahí que te pueda llegar a generar ahorros. Entonces, una de las cosas que más les comunicamos a nuestros clientes desde el inicio es fundamental que tengas claridad en qué quieres hacer, qué son tus procesos actuales, y de ahí cómo va a afectar tu implementación tecnológica para que realmente tenga un retorno de inversión exitoso, porque si no, una de las peores cosas que puede pasar, una de las peores cosas que pasa es que se implementa la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, no se cumplen las expectativas deseadas, y eso te vuelve más adverso a volver a invertir en una tecnología. Sí, y también te diría, dense la oportunidad a veces, De experimentar un poco. a veces sí, de experimentar, porque a veces queremos tener la respuesta a todo. Sí. Y la verdad es que no. O sea, ni nosotros como expertos en tecnología, o sea, hoy nos preguntan, pues, ¿conoces todos los servicios que tiene la nube de Microsoft? No. Tiene miles de SKUs. Miles de SKUs, miles de servicios, ¿no?
O sea, es muy difícil. Y eso aplica a todas las empresas de tecnología. O sea, Y para todas las nubes también. o sea, a nosotros nos sorprende de repente, oye, es que esta empresa va a implementar Dynamics y nosotros no saben Dynamics, no conocen. ¿No? Tecnología, eso es normal. O sea, tienes que entender que no vas a tener las respuestas a todo. ¿Qué nos ha pasado con algunos casos, con algunos clientes, donde liberamos tecnología y empieza este tema, y regreso al caso de Copilot, porque es el que vemos ahorita más, como más fresco, pues le empiezan a preguntar cosas los usuarios. Y a ver qué sale, sí, claro. A ver qué sale, y como decías tú, oye, nuevas decisiones, porque el usuario dice, ay, ahora ya encontré este dato que antes Que antes no veían. no veía, ahora lo veo, ¿no? Y eso es un poco el miedo de áreas de tecnología o del negocio, decir, le estoy dando herramientas a mis usuarios y ya no tengo yo todo el Todo el control. control. Y a veces eso no les gusta. Yo les diría, dense la oportunidad de hacerlo. O sea, no todo va a estar bien parchado y bien No, planito no. para decir, este es el proyecto de IA, así funciona, este es el marco de seguridad, este es el framework de implementación, estos son los outputs que va a dar, y este es el retorno. Va a estar. A lo mejor en una etapa posterior, ¿no? Que ya estén más probados los casos de uso. Así Pero es. ahorita, una de las cosas que les puedo decir a los clientes es eso, o sea, es dense la oportunidad de poder experimentar, ahora experimentar de forma responsable. Experimentar de forma responsable es asignar un equipo limitado a ciertas áreas limitadas, con ciertos datos, con cierto presupuesto, porque de otra forma, usuarios. claro, y ciertos usuarios, para que de otra forma no se te salga de control. Y también muy importante, ¿no? Esto es algo que les decimos todo el tiempo, hablando del retorno de inversión a nuestros clientes, sobre todo con los stakeholders o los sponsors internos que tengamos, es no sobrevendan la tecnología, no sobrevendan el alcance de lo que podemos hacer, porque de otra forma, ese gap de expectativas nos duele mucho una vez hecha la implementación. Sí, y un caso, y un ejemplo muy claro, por ejemplo, de ello es ver tu data. Claro. Si no tienes datos y tú le preguntas y alimentas o utilizas un componente de inteligencia artificial para preguntarle a tus datos donde no hay mucho, Donde no hay carnita, pues el resultado que va a arrojar es bastante pobre. claro. Y tomar decisiones sobre ese resultado es una de las peores cosas que puedes llegar a hacer. 100%. Oye, ya corre la planeación maestra en Dynamics y me va a proponer lo que debo de producir en los siguientes 3 meses. Pero, Ya lo quiero usar. sí, claro. Oye, pero implementaste Dynamics hace un mes. O sea, la herramienta no tiene los datos para tomar ese histórico y poder proponerte algo para el futuro. No, no va a suceder así, ¿no? Entonces, hay que entender también que esto tiene un tiempo y, Claro, y una maduración. Una madurez, así es. Y una maduración. Así es. Que eso nos puede llevar justo al siguiente tema, que es qué casos hemos tenido o qué experiencias hemos tenido en donde funciona muy bien esta nueva tecnología. Nosotros, como saben, somos expertos en diferentes prácticas de Microsoft. Tenemos la parte de Power Automate, tenemos la parte de Dynamics, obviamente que hemos estado platicando, y la parte de analítica. Entonces, casos y más que casos, como las experiencias que se han podido lograr a partir de implementar inteligencia artificial que hemos tenido aquí en Northware. Sí, digo, está muy alineado con la forma en cómo Microsoft ha venido habilitando componentes de IA en las mismas aplicaciones. Esa ha sido por lo menos hablando del mundo de Dynamics, ¿no? Claro. Es decir, hacemos uso de los mismos componentes y hoy las herramientas te empiezan a dar información en automático. Por ejemplo, un caso muy sencillo en donde te dice la herramienta, oye, tu producto estelar basado en el volumen de ventas y margen fue este. Claro, estamos hablando de empresas que tienen 10,000 de cada uno. Claro. Oye, ¿cuál es mi producto estelar? No necesariamente el que vendo más es el mejor, ¿no? Bueno, las herramientas ahora te empiezan a dar ese tipo de información sin que tú hagas nada. De repente te aparecen ahí mensajes de esto fue lo más vendido en el mes, o fue el de mayor margen, lo que tú quieras, ¿no? Eso es algo muy simple, que no necesariamente es inteligencia artificial, simplemente le están dando inteligencia a las herramientas. A las herramientas. Hay un caso que nos pasó en donde
en donde empiezan a utilizar o a preguntarle vía Copilot a los mismos datos de Dynamics, no necesariamente para hacer un pronóstico, Para viendo ese- entender, ¿no? pero para entender, oye, platícame con qué datos cuentas, una pregunta simple. Con qué datos cuentas? ¿Qué catálogo tengo de datos? ¿Qué catálogo? Sí, exactamente, también mi catálogo. Y les empieza a arrojar información que dicen, oye, no tenía ni idea. Pues más, tengo ahí productos que ya no uso hace 5 años. Y siguen estando en el Y catálogo. están ahí, ¿no? Entonces, eso es ese tipo de cosas y experiencias que nos ha tocado recientemente. En la parte de, por ejemplo, de desarrollo, aunque ahí sí, como es más desarrollo a la medida, vemos muy pocos casos de IA. Lo que sí estamos haciendo más nosotros es haciendo búsquedas mucho más inteligentes, ¿no? Utilizando componentes de nube en donde te permiten hacer queries mucho más elaborados sin tener que desarrollar todo el query, y los vamos inyectando en ese tipo de aplicaciones. Más los ejemplos que ya te comentaba que al interior estamos usando. No, una de las cosas también que platicamos era también cómo se pueden crear aplicaciones, páginas, landing pages, eh, cuestionarios, ¿no? Justo con la tecnología Power Automate a partir del Copilot, en donde con lenguaje natural tú le solicitas, ¿sabes qué? Hazme una landing page de tales características o hazme una aplicación de tales características. Y eso, aunque no es el producto final per se que le ofrecemos al cliente, ¿No? son habilitadores que minimizan el tiempo o disminuyen el tiempo y mejoran el servicio final, ¿no? Que es a lo mejor hacerles pues, un CRM, ¿no? Una implementación de CRM con diferentes landing pages. Ahí hay casos muy interesantes que se pueden llegar a desarrollar. Un caso es esto mismo. Por ejemplo, aquí nos acompaña Eliud, que es quien nos ayuda en el área de marketing. Pues su área es bastante limitada, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar herramientas, claro, para aprovecharlo mejor, pues claro, para hacerlo más eficiente, sin tener que contratar mucha más gente, para aprovecharlo lo mejor posible. que pueda estar aquí con nosotros grabando, pero que también esté ejecutando campañas de marketing, pero porque tenemos un evento el siguiente mes y entonces hay que hacer una landing page, o sea, hay que generar contenidos y materiales impresos y todo este rollo. Pues con la inteligencia artificial hemos hecho Claro, muchas cosas. O sea, muchas cosas. así es. Muchas cosas. Creo que una de las, ¿no? Y destacando como de las experiencias que hemos tenido en Northware con estos desafíos empresariales es lugares donde la inteligencia artificial puede empezar a jugar muy bien o mucho, es cuando em, se tienen diferentes decisiones que toman de forma no estructurada, ¿no? Tenemos el caso de uno de nuestros clientes que es un retailer, en donde quien compra el inventario para disponer en tienda, muchas veces tienen patrones de decisiones o tienen procesos de decisiones que son diferentes, cada una de los compradores, ¿no? Entonces, donde la inteligencia Categorías, categorías, por el tipo de temporadas que hay, por las reglas. Una de las cosas en donde la inteligencia artificial ha podido jugar ahí o puede llegar a jugar ahí muy bien es en poder estandarizar cuáles son las preguntas que se le tienen que hacer a la base de datos históricas para saber cuánto inventario comprar de cada categoría, cómo repartirlo a las diferentes tiendas. Cada cuánto programar el replenishment, Sí, la frecuencia. la frecuencia, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy interesantes porque son parámetros o criterios que se toman a decisión de cada uno de los compradores y de los analistas. Se puede llegar a estandarizar, ¿no? Otro ejemplo que hemos tenido mucho es por el tema de e-commerce o con el tema de venta en general se repiten las mismas preguntas o los mismos tipos de preguntas que tú ya decías. ¿Cuál es el producto que más retorno nos dio? ¿Cuál es el producto que más margen nos aportó? ¿Cuál es el costo de venta de cada producto? ¿Cuál es el costo de adquisición de cada cliente? Entonces, por lo menos la inteligencia artificial generativa nos permite identificar cuáles son esas preguntas que más se utilizan y proponerlas para los diferentes tomadores de decisiones para que entiendan los criterios de qué decisiones están tomando a la hora de lanzar un nuevo producto, de lanzar una nueva promoción, de de poder poder proponer un proponer un bundle, de bundle, de poder poder desinventariar desinventariar ese SKUs KUs o de modificar el catálogo. Entonces, Entonces, todas todas esas esas decisiones decisiones que a que a nivel nivel personal personal pueden pueden ser ser variadas, variadas, con la inteligencia artificial se pueden llegar a estructurar en un solo, pues en un solo como catálogo de preguntas o solo catálogo de tipos de preguntas que nos ayudan a a tener tener visibilidad visibilidad al al final final del del proceso proceso y a y a tener tener un un mejor mejor proceso. proceso.
Porque si no puede tener visibilidad de qué está tomando de decisiones cada uno de los analistas o uno de los compradores, eso puede llegar a ser muy difícil, Así es. muy, muy difícil. Es un buen ejemplo. Ahora, redondeando este tema, creo que lo siguiente que es muy interesante poder platicar es em, qué compromiso tenemos nosotros justo para poder seguir empujando, digamos, no solo la inteligencia artificial generativa que la tenemos, pero para seguir empujando la innovación, para poder seguir empujando esta transformación digital, que es con lo que arrancamos la conversación del día de hoy. Yo creo que esa es la responsabilidad más importante dentro de la empresa, ¿no? O sea, esta industria cambia cada semana, prácticamente. Cada semana hay nuevos servicios, hay nuevas herramientas, nuevas formas de ejecutar, y es nuestra misión mantenernos al día en ese sentido, no en todo, ¿no? O sea, creo que nos enfocamos en los servicios que hacemos, mantenernos actualizados ahí. Las marcas nos ayudan mucho, de alguna manera, ellas están empujando de manera muy importante por seguir avanzando con nuevas propuestas, nuevos servicios, y es nuestro trabajo adoptarlas, aprenderlas y ver hacia el futuro. Este, y el caso es Norwell, o sea, Norwell ha sido una empresa que viene en una evolución muy importante en los últimos 10 años. Desde que yo tomé la empresa, nos hemos transformado dramáticamente, y no por un tema de, la tiramos y por ahí va, no. Exacto. Es un tema de sobrevivencia. O sea, tenemos que mantenernos actualizados a fuerza. Y de disciplina, ¿no? Y también disciplina, y es un conjunto de muchas cosas, ¿no? El equipo de trabajo que tenemos, la calidad de gente, tiene que jugarse muchas cosas, pero yo te diría, ese es el compromiso número uno, mantenernos actualizados, y obviamente con esto de la inteligencia artificial, pues había que montarnos, había que subirnos al tren. Hoy todas las empresas de tecnología te van a decir que son expertas en IA. Sí. No las culpo, el Norwell lo está diciendo, pero es que si no estás en eso, Te tienes que adaptar tienes que rápidamente. adaptar, no hay otra forma. Tienes que adaptar rápidamente. Así es. ¿Qué compromiso tenemos, por ejemplo, con nuestro entorno inmediato? Y lo pienso mucho porque platicamos ayer de cómo trabajamos, por ejemplo, con estudiantes, con universidades, con practicantes para poder empezar a incorporar, ahorita es inteligencia artificial generativa, pero mañana va a ser otra tecnología diferente. ¿Cómo incorporamos estas tendencias con nuestro entorno con el que trabajamos? Mencionaste hace ratito que trabajamos con el PIT, ¿no? O trabajamos aquí con el PIT, con el Centro de Inteligencia Artificial. También tenemos trabajo con algunas universidades, ¿no? Como el TEC, ¿no? Como la UNI. Sí, digo, al final del día son nuestros semilleros, ¿no? Lo que tratamos de hacer al interior, por lo menos en Norwell, como muchas otras empresas lo hacen, es incorporamos talento que incluso no se ha graduado, por ejemplo, y los hacemos partícipes De los proyectos. de proyectos vivos. No es un proyecto de, bueno, viene, desarrollo un proyecto y al final pues te doy una carta y te digo qué bonito y listo. No, los incorporamos en proyectos reales, con clientes reales, los metemos en juntas reales para que entiendan la dinámica de cómo nos Que se quede ese. regañan, ¿verdad? Porque Se acaba el glamour. los clientes nos regañan, se acaba el glamour y también nos felicitan, ¿no? Claro. Entonces, los chavos van aprendiendo en ese sentido. Aquí mismo en el parque, en el PIT, somos parte del clúster. De hecho, a partir de este año vamos a empezar a entregar proyectos de innovación al I2T2, que es el organismo que nos rige a nivel clúster, ¿no? Y también hay mucha colaboración con startups, con emprendedores, porque al final del día los chavos son los que están utilizando estas tecnologías. Claro. O sea, hoy, y me acordaba ahorita del colegio de mis hijos, a partir de este año, hace un par de meses, lanzaron el comunicado que estaba prohibido llevar celular. Prohibido. ¿Por qué? Porque hoy creo que Google está trabajando en algo, pero hoy tienen acceso a inteligencia artificial tan poderosa que pueden responder prácticamente lo que quieran. Claro. Sí, ya tenían el poder del Internet, Claro. ¿no?
Pero ahora tienes el Ahora, poder de pedirle tu investigación o tu monografía, el ensayo, y redáctame el redáctamelo en 5 ensayo, minutos, bla, claro, bla, bla, y claro. se acabó la tarea, ¿verdad? Literal. Todo lo que están haciendo es, pues lo prohibieron de entrada. Creo que le van a echar para atrás eventualmente. Lo que creo que lo estaba haciendo Google, si no me equivoco, una especie de ChatGPT que en lugar de que te arroje el resultado, te vaya guiando Sí, claro. en el proceso. Oye, tengo esta ecuación, pues la pregunta sería, si Guíame. tienes que despejar una variable, bueno, pues, ¿qué harías? ¿Qué harías? Claro. Ah, yo haría esto. Oye, no, inténtalo de nuevo, yo haría esto. Ah, muy bien, por esto y esto, ¿no? Y te va guiando al resultado. Creo que eso es eso es lo correcto, ¿no? Este, pero bueno, son los chavos y son las nuevas generaciones las que van a traer esos conocimientos, o sea, punto. Así como nosotros empezamos bueno, yo empecé en la versión 1 del iPhone, pues ya mis hijos empezaron con la versión 1 de ChatGPT y ya le preguntan Y ya le cosas. preguntan cosas, claro. Y ya se vuelve, Y así. claro. Y donde nosotros nos adaptamos a usar ChatGPT, muchas de las generaciones más jóvenes, y yo lo veo con los desarrolladores que contratamos, los Ujú. analistas que contratamos, ya es una herramienta default, o sea, ya es algo que tienen incorporado y aprovechan mayores de sus capacidades para sus propias tareas personales, que ese es otro tema de discusión muy interesante que en otra plática podemos abordar, que es a título personal, qué cosas hacemos nuevas o diferentes desde las tareas que hacemos o tareas que corregimos, porque como docente me toca Bueno, tú muchas eres veces, docente también, sí. como docente me toca recibir tareas y una de las primeras cosas que hago es cuando está sospechosamente bien escrita la tarea o sospechosamente bien hecha la tarea, pues lo puedes correr con la inteligencia artificial y te puede ayudar a detectar qué Sí tanto, hubo. ¿Qué tanto se qué tanto, construyó qué con... tanto mano, qué tanta mano hubo y qué tanta mano no. ¿No? Eso es muy interesante. Claro. Creo que para cerrar esta parte, ¿no? del ecosistema en el que trabajamos es, y justo eso, ¿no? Es a dónde ves que va, o sea, hacia dónde ves que va el uso de inteligencia artificial como herramienta a nivel personal con los ingenieros, los analistas, con el personal, no sé, el personal administrativo, contigo mismo, en tu función de dirección. ¿Cómo ves que vaya a cambiar tu rol o tus actividades con estas herramientas? Em, Como bien dices, dependiendo de la función que ejecutes, la inteligencia se va a utilizar O a nivel personal en también, diferentes ¿no? niveles. A nivel personal también lo usamos, pero, pero va a seguir avanzando a pasos muy agigantados. O sea, al final del día creo que nos va a hacer el trabajo más fácil, de alguna forma. A mí me da un poco de miedo eso porque nos vamos a hacer a lo mejor más perezosos en términos de pensar, porque vas a tener a tu disposición herramientas tan poderosas. Que simplifica, pues, Oye, tengo esta duda o tengo este tema, platícame o enséñame, o etcétera, resuélveme, que o ahí es resuélveme. donde empiezan, ¿no? No creo, yo creo que va a transformar trabajos. Lo que sí creo es que es importante que estén como abiertos a utilizarla para beneficio propio. Va a hacer más rápido tu trabajo, lo va a hacer más eficiente, lo va a hacer más preciso, con menos errores, ¿no? Porque te va a poder ayudar a analizar. Oye, yo hago, por ejemplo, cuando hoy hago presentaciones a mi equipo, no es directivo, más bien a mi junta de consejo, cuando hago presentaciones en mi consejo, pues yo puedo preguntarle, oye, compárame la presentación que estoy haciendo contra los números reales, identifícame si hay errores, porque al final del día, hoy no me genera la presentación que le doy al consejo, no lo hace. Solo tienes que Eso, preguntar. eso lo hago yo, junto con mi director de operaciones, pero sí me ayuda, es como un validador, Claro, como un double check, ¿no? claro. A nivel más operación, pues los ingenieros de software lo están utilizando para construir código más rápido, para validar el código más rápido, este, para ver formas de cómo optimizarlo, etcétera. Hoy no hay algo que nos construya las aplicaciones, pues eso sería ideal, ¿no? Tengo este cliente que me está pidiendo hacer esto y
Con la inteligencia artificial se lo construyo y ya Puede está, ¿no? construir. Y Tiene en que haber qué, mano. claro, ¿y en qué punto tú le construyes para el cliente o en qué punto le enseñas al cliente que él Que construye lo haga. solito, ¿no? Y tú vuelves un facilitador. Hay de las dos. Que eso nos lleva como al último punto, es ¿hacia dónde vamos? Nosotros como Northware, ¿hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? ¿Vamos a nuevos sectores? ¿Vamos a nuevas prácticas? Ujú. ¿Vamos a crear producto? Es ¿Vamos buena a... pregunta. Ahora, hablando de ahora, lo que estamos haciendo es, estamos adoptando componentes de IA para inyectar a nuestros productos. Por poner un ejemplo muy burdo, Norware tiene una especie de incubadora interna. Tenemos un producto de encuestas muy simple. Lo pueden ver ahí en línea, evasurvey.com o eva.mx. Es una plataforma de encuestas. Y en lugar de construirle el multidioma a la plataforma, pues ahora le inyectamos una librería de OpenAI Claro, y te traduce. y te traduce en automático, por ponerte un ejemplo. O analízame el sentimiento de la respuesta a un texto. Oye, es una respuesta alegre, una respuesta de enojo Sí, claro. para un comentario de algún cliente. Utilizamos componentes de Inteligencia inteligencia artificial para que nos den el análisis de sentimiento, por ponerte un ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros iremos adoptando más componentes de IA conforme se vayan volviendo más accesibles en el mercado, no necesariamente construyendo una aplicación de IA. Yo creo que hasta ahorita, por ahora, iremos adoptando sobre todo lo que representamos como marca, y si Microsoft es nuestro aliado en este negocio, ir adoptando más lo que va inyectando de inteligencia artificial, ¿no? a los aplicativos. A los aplicativos que hoy dominamos. ¿Eso cómo repercute en la formación y el desarrollo del talento o del personal? Es una gran pregunta. Hay que entrarle desde cero. Pícale, muévelo, ponle, Experimenta, ¿no? experimenta. O sea, no hay otra forma. Es como cuando nosotros capacitamos a consultores. Imagínate que contratamos a un contador para convertirlo en consultor financiero en Dynamics. Pues nos toma 4 o 5 años para que ese consultor pueda pararse frente a un cliente y tener una conversación con un CFO, generar confianza y poder implementar un proyecto. Pues acá es lo mismo, los mismos consultores, los mismos ingenieros han tenido que ir adaptándose a lo que se les pone frente a ellos de estos componentes de IA y utilizarlos. Volver a educarte, aprender cosas nuevas, pero es lo que venimos haciendo desde hace años. Y lo venimos haciendo con las tecnologías que tenemos. Desaprender lo que ya te enseñaron en la universidad, aprendes cosas nuevas. Yo mismo soy ingeniero industrial y ahora tengo conversaciones con directores de tecnología que tienen maestrías y doctorados. Y yo soy ingeniero industrial. Tuve que aprender Claro, un mundo nuevo, todo ¿no? el O cambio. sea, eso es eso creo que se va a seguir dando de aquí en adelante, y todos los ingenieros de Northware eh, lo hacen y lo tienen que hacer. Y el que se mantenga más vigente, más actualizado, es el que sobrevive. Claro. En esta industria, esta industria es feroz. Sí, claro. Esta industria te quedas desactualizado y pierdes un enorme valor. Sí. Bueno, creo que con eso podemos cerrar la conversación del día de hoy. Agradecerte mucho el tiempo. Al contrario, gracias. Esperamos que no sea la última, ¿no? Vamos a tener, espero, más conversaciones contigo, diferentes expertos contigo, con nuestros clientes. Los invitamos a meterse a nuestra página, northware.mx. Va a estar posteado esto con nuestros correos de contacto y con nuestros teléfonos de contacto. Si algo de esta conversación les llamó la atención, les gustaría explorar, les gustaría profundizar en los diferentes casos o en la práctica que tenemos de Dynamics, de Power Automate, de inteligencia artificial, obviamente, y de analítica, pónganse en contacto con nosotros y les ayudamos. Les atendemos, sí, estamos a sus órdenes. Ojalá que hayan aprendido, aunque sea un poquito, ¿Os hayan entretenido? o sea, entretenido. Mi voz no es así muy, muy agradable para ese tipo de cosas, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias a todos, gracias por la entrevista, por la plática, Manuel. Manuel viene de Ciudad de México y estoy acá en Monterrey, pero yo la siguiente semana Va de regreso. voy de regreso a Ciudad de México, pero bueno, aquí andamos. Esta es su casa,
las puertas abiertas, cualquier consulta sin compromiso y las consultas no causan honorarios. Honorarios. Aquí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias.